Buenas noches, Camilo Henao en vía sincrónica con nosotros, compañero de la adoptativa también, y algunos amigos que tuvieron la decencia de venir por todo esto de la contingencia, ¿no? Tampoco nos recomienda que hagamos reuniones, pero gracias por ayudarme en esto. Acá hay dos enunciados que quiero que revisen. Cuando hablamos de discapacidad, algunos problemas son que, digamos, la persona tiene inconvenientes para adaptarse al medio o el medio tiene inconvenientes para adaptarse a la persona. Ese es el paradigma, esa es la pregunta. ¿Los discapacitados deben ser capacitados o deben ser las personas las que tienen que ser capacitadas? Ahí les hago como para abrir el hilo que tal vez opinan ustedes. Dentro de lo más general debería ser de las dos orientaciones, que tanto la persona tenga capacidades para el mundo exterior, digamos, todas estas exigencias que tienen las personas, porque se sabe que discapacidades son problemas para participar en la sociedad y problemas para fungir en la misma sociedad. Entonces, ¿qué debería hacer? Debería ser por parte de las personas o de las instituciones capacitar al medio exterior, el contexto, las personas ajenas de la discapacidad, y por otro lado, también capacitar a estas personas para las exigencias, las personas con discapacidad para las exigencias de su mundo, porque el mundo está lleno de exigencias y de obligaciones, ¿no? Y por eso pues, las personas con discapacidad es donde tienen más problemas a la hora, digamos, los trabajos, el estudiar, la misma socialización, también la discapacidad puede ser un problema para ellos. Entonces, tiene que ser dual, ¿no? Tiene que ser bidireccional desde los dos puntos de vista, desde el punto de vista de la sociedad y desde el punto de vista del discapacitado. Y obviamente, pues para empezar, ¿qué es discapacidad? Discapacidad se entiende como la falta de habilidad, ¿no? La falta digamos, de poder enfrentarse al medio exterior o al medio interno, porque también hablamos de otras discapacidades que vamos a ver más adelante, que afectan más bien el mundo interior de la persona. Entonces, para ustedes, ¿qué sería discapacidad o qué sería un tipo de discapacidad? ¿Qué persona es me podrían decir, esa persona es discapacitada por esta cosa, o cómo ustedes entienden la discapacidad, la minusvalía, el PCD, que es persona con discapacidad según la OMS? ¿Qué sería para ustedes discapacidad? Yo creo que, bueno, tocando el tema de la discapacidad, diría que, bueno, una de las más comunes, una persona puede ser pues puede tener incapacidad para presentar o realizar trabajos del diario vivir. Para cualquier otra persona sería normal. Trabajar, digamos, en el sector de la construcción o en mensajería, por muchos casos que se puedan tener, siempre se necesita, digamos, tener la habilidad o para poder pues caminar. Y sin embargo, si una persona pues sufre algún accidente o nace con algún problema, evidentemente ya no puede aplicar esos tipos de trabajos, o claro, es muy difícil, sí, se no. limita el rango de trabajos que puede aplicar. Exactamente, les recomiendo que salga un poco más adelante. Exactamente, esa es discapacidad. Digamos, usted habló de personas que tenían problemas para caminar. Tenemos la discapacidad física, que es la que usted hablaba, o sea, se entiende también como discapacidad motora, que son estas personas que, bueno, dentro de algún momento de su vida tuvieron algún problema, puede ser congénito, hay algunas enfermedades donde no crece en totalidad las extremidades, y son por enfermedades en el área del embrión, cuando se está, ¿cómo se llama esto? En el área de reproducción, cuando ya se está formando la persona. Entonces son cosas que no se pueden controlar como tal. En el área de las personas con discapacidades físicas o motoras también están los accidentes. Accidentes también pueden ser tráficos, o de accidente de tráfico, o un accidente que no se puede controlar, obviamente, o accidentes, digamos, provocados, exactamente, consumo de drogas. Ahí lo estamos viendo, digamos, en personas que tienen un tipo de discapacidad más psíquica. Ahora lo vamos a ver adelante.
Ahora tenemos por otro lado la otra El otro tipo de discapacidad. la tipología de discapacidad diferente, que es esta, la de sensorial. O pues obviamente de los órganos sensoriales, que es la boca. Bueno, eso no hay tanta discapacidad, aunque digamos en el gusto las personas pueden tener problemas Claro. como digamos No sentir el sabor de los no alimentos. sentir el sabor de los alimentos, puede ser algo muy ácido y la persona puede ser alérgica a algún medicamento, a alguna sustancia y la persona pues no lo siente y se puede tener un shock anafiláctico. Entonces, está orientado a los órganos sensoriales. Audición es la que se ve más afectada, digamos las personas que se manejan sobre el lenguaje de señas, también que son ayudas o apoyos que el contexto le brinda, y es donde hablamos sobre la capacidad, si se debe capacitar a la persona en el contexto o la persona como tal discapacidad. Tenemos las personas con visión nula, esto también se da por partes congénitas, o sea, nace así, o puede ser accidental también. Digamos, muchas de las cosas más frecuentes que pasa es cuando los niños recién nacidos los ponen en esta cuna hibernadora. Si las han visto, las donde se ponen, digamos, cuando nacen prematuramente. Ahí esto es como es una cámara de incubación, es un ambiente controlado, entonces a veces hay problemas ahí y se emiten unos gases y los niños a veces quedan ciegos porque el gas de adentro le quema las retinas. Entonces son cosas que pues tampoco son muy controladas y generan problemas por la persona en algo muy importante como es lo sensorial, porque es la persona cómo ve el mundo exterior. Y cómo ve usted el mundo exterior, si usted lo ve erróneamente, pues va a generar problemas para usted también. Tenemos las discapacidades mentales, que digamos son discapacidades donde la persona pues tiene algún problema obviamente cognitivo, mental, retraso cognitivo, problemas neurológicos, que va muy de la mano con las discapacidades psíquicas, que no es lo mismo porque discapacidades psíquicas son enfermedades mentales, síndrome de Down, Asperger, entonces que afectan tal cual la condición o la conducta de la persona, y en este caso pues no es que digamos afecten tanto el área motora, o sea, de la laboral o de actividad, sino que afecten el área social de la persona, porque esa persona no es capaz de comunicarse con los demás, entonces es donde afecta más que todo. En estos otros lados, pues usted tiene capacidades para hablar con las personas, para socializar, ¿sí? Pero en esto es más grave. Se entiende como discapacidad mental cuando la persona tiene una baja capacidad cognitiva. Hablamos de un CIQ tal vez de... Camilo, CI, ¿qué es? Es coeficiente intelectual. Exactamente, que la normativa está entre los 90. Esas personas pues tienen bajo de 60, o sea, menos de 60 para abajo. Las que usted hablaba, hay algunas enfermedades, digamos, de adicciones que generan problemas obviamente en los órganos y también en el área social de la persona. Pero como tal, algunas enfermedades, algunas adicciones generan problemas en las vísceras. Como tal, las vísceras no es solamente los intestinos y eso, sino son los órganos. Entonces, existen también discapacidades como esa. Una discapacidad de órgano, no sé cuál se le vendría a la mente, una discapacidad que le afecta a usted algún tipo de órgano que no le deje de funcionar bien a usted. Riñones, entonces estas personas que no pueden tomarse una vacación porque tienen que estar en el hospital en todo momento, diálisis que es diario, personas cáncer pulmonar o cardíaco que no pueden hacer muchas actividades físicas, no pueden ni salir de su casa, entonces afectan no solamente lo interior, lo introspectivo de la persona, sino lo exterior, porque no se puede socializar bien con los demás. Y hay otra muy generalizada, muy complicada, que sería algo muy, pues, ¿cómo decirlo? La discapacidad múltiple en general es algo muy severo, ¿sí? Entonces significa que es la persona que tiene, digamos, por
una discapacidad mental y un mal manejo de esa discapacidad mental. Esa persona tuvo un accidente y por ese accidente se amputó la pierna. Entonces son discapacidades, varias discapacidades en una sola persona, pero que una conlleva a la otra muchas veces. Entonces hay que hablar mucho de prevención secundaria y terciaria acá. Otro apartado acá es el AA, que le llamé así por los apoyos, los acuerdos o las ayudas que se han hecho para estas personas. Porque nosotros como personas normales vivimos nuestra vida perfectamente, ¿sí o qué? O sea, percibimos problemas que creemos que son malestares para nosotros, pero estas personas con discapacidad necesitan una ayuda muy especial. Es decir, vagamente pues se les llama una población vulnerable, que tienen que tener unas buenas garantías, tanto morales, de derechos y físicas. Entonces, cuando se realizó la convención, que fue la Convención de Derechos Humanos de Discapacidad, nos hizo hacer entender que sí se necesitaba más que todo una ayuda, es decir, que sí había un problema como tal. En el 2009 y en el 2006 se realizó esa convención para hacer legal esta ley, que es la 762 y la ley 346, que es donde garantiza que en todo territorio debe haber una normalidad. Entonces garantiza que todo territorio tiene que generar un control en estas discapacidades, o sea, acoger a estas personas. Lo hizo la Organización Mundial de la Salud, lo hizo la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, estas dos organizaciones están enmarcadas, pues perdón la cacofonía en un marco legal. ¿Y cuál es el DIH? DIH, Derechos Internacionales del ser humano. Pero como tal acá estamos acogiendo a los de discapacidad. Entonces, junto con la ley, pues garantiza todas estas problemáticas que generan las personas, porque como hablemos al lado sincero, un territorio tiene muchos problemas, una persona tiene muchos problemas, una institución tiene un desglose de problemas que muchas veces no van a ser orientados a ayudar a la discapacidad. Discapacidad es un problema que no se tiene muy en cuenta ahorita mismo. Entonces ellos se dieron cuenta de que tienen que ayudar a estas personas como una emergencia. Algo muy simpático acá, algo muy objetivo, es el Sistema Nacional de Discapacidad en Colombia, que es el que controla esto, es el que rige las normas de discapacidad en nuestro territorio. Entonces ellos brindan recursos, brindan capacitaciones, hacen que las instituciones pues, se rijan por la ley debe usted acoger personas con discapacidad en sus instituciones, sea educativa o sea laboral. Tienen que brindarles ese servicio, sí, ese beneficio. Entonces, exacto, es un derecho, como de los derechos más vulnerados de estas personas. Entonces, lo que hacen ellos es que, como saben que el territorio tiene problemas, como ya les dije, de diversos temas, y el más general es el de la economía. Entonces, lo que hacen ellos es que dan recursos, dan capacitaciones, obligan a que las instituciones se rijan bajo estas condiciones y les brindan, digamos, como el POS, que se articulan con estas necesidades, como el POS, que es el Plan Obligatorio de Salud, donde hacen que estas personas pues, le brinden recursos, sillas de ruedas, ¿cómo se llama esto? Le dan una prótesis. También capacitan a los profesores, capacitan a empleados, empleadores, y otras cosas que muy interesantes que hacen es que también brindan ayudantes, se les llama cuidadores, que son especializados bajo las necesidades de estas personas. En este caso pues a veces utilizan personas y también utilizan animales como son los perros de guía.
O sea, es decir, brindan recursos a estas personas, como el POS o el Sistema Nacional de Discapacidad. Y para que esto se rija, para que esto se utilice, o el marco de esta cosa, o la estructura de cómo se hace, existen muchas orientaciones, existen orientaciones existen orientaciones, digamos, de familiares, como digamos las comunitarias, existen las de educación, que tratan de hacer una psicoeducación a esta población, y también está el método organizativo, que para mí pues, es el más general, porque si usted va a hacer algo, necesita una estructura de lo que va a hacer, de la metodología que va a utilizar. Entonces el método organizativo le dice a usted cómo debe implementar esta cosa. ¿Qué cosa? Es decir, usted tiene que utilizar las funciones de las personas, saber qué función hace cada pedagogo, cada persona. O sea, lo que trata de hacer aquí este método organizativo es darle una participación a cada individuo para beneficiar a los discapacitados. Entonces, con la labor cooperativa de gestión institucional y una gestión pedagógica, lo que hace es hacer un método donde se reorganice las instalaciones, digamos, desde la gestión institucional, o sea, como estábamos hablando en algún tiempo, ramplas, el sistema de red, digamos, personas con discapacidad visual o mental no son muy dadas o muy aptas para entrar a estos sistemas de software, si me hago entender, digamos, las redes. Entonces usted tiene que reorganizar todo eso también desde la gestión institucional, arreglar todos estos horarios, todos estos temas que tenían los profesores trabajados para que sea más inclusivo, porque tienen que modificar todas estas enseñanzas. Esto desde el método organizativo dentro de la inclusión educativa, porque muchas de las personas que tienen estas discapacidades, hablándolo sinceramente, las personas con discapacidades, muchas no tienen mucho trabajo, ¿sí o qué? No están muy capacitadas para realizar trabajos, y lo mínimo que pueden hacer es alcanzar a llegar a ser gente estudiosa, estudiar al menos, ¿sí? Y pues desde el método organizativo, desde la inclusión educativa, pues se está buscando esta vaina. Estábamos hablando que tiene que también haber una gestión pedagógica donde se capaciten a las personas, no solamente capacitar frente a las exigencias de ellas, sino reorganizar el contexto del área exterior, el aula, para trabajar a las personas. Y todo esto tiene que ser articulado con el apoyo familiar. Dentro de las redes de apoyo, pues la familia ayuda a esas personas. Entonces la labor cooperativa está también desde la gestión institucional, la gestión educativa y el apoyo familiar. Y pues esto finalizamos. Yo lo que quiero hacerles hincapié aquí es que la población discapacitada es una población muy vulnerada, O sea que nadie está pendiente de lo que les está pasando a estas personas. Cuando hablo de nadie es del público en general, ¿sí? Porque obviamente hay instituciones y personas especializadas para eso. Pero lo que quiero hacerles acá entender es que debemos generar esa conciencia. Esa conciencialización, iba a decir. Concientización, señor. ¡Eso! Lo que entonces me quedé en dónde. Concientización. Sí, eso. Pero suena mejor hacer conciencia. Entonces, Cualquiera. Bien envidioso, ¿no? Sí. Ahí esa pulpita. Dígase.
Que le está tocando algo del culo y la gonorrea nacional aquí en Marica, porque yo te iba a decir. Oiga, al final ustedes que no van a decir nada, no van a decir, digamos, bueno. Gracias. No, digan como, digamos, pues sí, las personas con discapacidad es. Yo nunca lo había pensado, que nosotros debemos capacitarnos para saber dialogar al menos con. Gol de millonario, sí Pero se va a señor. decir esto. No, me parece. Yo ya respondí una vez. No, yo Ay, no también diga dije esto. coeficiente intelectual. Camilo dijo esto, vea. ¿Qué? Que yo nunca había pensado que debía entender esto, sí, capacitarme para al menos incluir una persona en mi vida. O sea, no. ¿Qué? Marica, es que los capacitados son más, entonces tienen más quiero de hacer- capacidad para capacitarse mejor ante ¿Quién? una, ¿Los capacitados? ante una persona ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la incapacitada. cerveza? Los capacitados. Los capacitados, las personas ¿Por capacitadas. qué tipo con la cerveza, Pedro? Una persona capacitada es mayoría, entonces tienen esa capacidad de capacitarse Para mejor. capacitar y capacitar a otras personas. Exactamente. Ya ve que... O sea, es que para un discapacitado es más difícil adaptarse a un mundo de capacitados por esa limitante que tiene. Pero entonces al discapacitado Es se que le más bien se le es capacitan un fortaleciendo problema las por los habilidades para prejuicios adaptarse al que medio. ya hay en las personas. Eso es como Se cuando- le debe fortalecer No, pues, también. Eso es como cuando, marica, y fisiológicamente está establecido, cuando una persona es ciega, la persona fortalece otro órgano sensorial. Pene. Pero, por ejemplo, hay ayudas en el ambiente. Así, marica, tocando Pero, por todo. ejemplo, hay ayudas en el ambiente, ¿sí o qué? Por ejemplo, cuando usted va caminando No. en una acera, en una... Pero ahorita, ¿Cómo se le llama eso? Donde por la Sí. acera. Y, En una acera, y hay como marcas para discapacitados. Pero eso es ahorita, Que va marica. caminando por la cumbre, Ñero, lo único que se encuentra allá Son puros otros baches. baches. Bueno, Eso pero sí, independientemente en donde esté ese tipo de cosas, ya el ambiente se está acabó igual. desarrollando para adaptarse a esas personas discapacitadas. Sí, Es que en un mundo ideal se supondría que tendría que haber en toda calle del país, o Sí, sea, pero todo no. eso sería lo ideal. Pero esto es Pero es Colombia. que solamente se encuentran esas ayudas en el En las centro, principales, en calles la muy 17, concurridas. en las Ya, Pues, vamos ¿por qué no a se una pausa acá, encuentra? espere, Camilo. Ya, por ahí. cállate la jeta, ya. Espere, Camilo. Está pegado ahí, no puedes. Bueno, silencio. Entonces el objetivo que yo les quiero hacer acá a ustedes es generar esa concientización, Conciencialización. esa conciencia. Más bien diga que Concientización. la conciencia. Ya. Bueno, la conciencia Oiga, que quiere colectiva, pues. promover en nosotros algo. ¿Qué quiere promover en Quiere generar nosotros? conciencia de la gente Bueno, discapacitada. Está bien. Obviamente el objetivo que quiero generar acá es que ustedes pues generen conciencia de estas personas, ¿sí? Hagan capacidad de estabilidad empática, ponerse en los zapatos de esa persona, no solamente ponerse en los zapatos, sino ver desde los ojos de esa persona. Entonces, ¿usted ha visto ayudas en la ciudad para discapacitados, perdón? En las vías más concurridas, En las vías más concurridas, digamos, como así, en los andenes y eso. en los andenes donde se presentan más flujo de gente, de personas. ¿Y qué es lo que usted ve, digamos, en los andenes? Apoyo en el piso, en las tabletas Sí. de la calle, en donde hay esto. Ay, Sergio. Prueba de ello, Marica, sí. Díganse de personas y ya. Toma 3. Entonces, en esta... Pero ven a abrazarlo. Es que cabrón, y se debe Vea, abrazarlo. yo, como soy seguro de mi masculinidad, Sí. el vago me puedo abrazar y yo no voy. Es el Tenemos que ser peligro. De dármelo. Vamos a hacer terapia acá, brutal, bebé. Saliendo de clase tomados. Entonces, lo que usted me quiere decir es que en las banquetas, en las aceras, hay ayudas, ¿sí o qué? Sí. ¿Cuáles son esas ayudas que Resaltos en las tabletas del piso para que, Los por relieves ejemplo, para la ayuda a los. a las hay una personas serie de ciegas. Para que surcos? vean ajedrez. Como sabemos que las personas ciegas se guían por el tacto, pues a medida que caminan saben por dónde deben ir. Sí, Ya está, exactamente. ¿cómo empezar a decir, marica? No, ya quedó bien. Donde dije, Ajedrez. sí, exactamente.
Ya, finalice. No, otra cosita. ¿Me puedo ir? ¿Camilo quiere decir algo más? ¿Quiere que diga algo? Sí. ¿Cómo mierda? No se vaya a demorar media hora porque le pego duro silencio. Pues ese tipo de conversaciones son importantes debido al impacto que podemos generar, digamos, no solo en nosotros mismos, sino también en nuestros familiares, y esto puede hacer algún tipo de cadena que puede llegar a concientizar a más personas solamente con esta pequeña charla. Pues pequeñas charlas educativas de contexto académico, pero que aún fuera de este contexto pues se siguen dando ese tipo de conversaciones, claro que no con el tecnicismo, ¿Aló? pero ¿Aló? pero Sí, señor. Siga.